Bueno, formalmente buenas tardes. Mi nombre es Perla Batista y soy analista de esta Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral. Pertenecemos al Viceministerio de Función Pública del Ministerio de Administración Pública y hemos hecho esta convocatoria para socializar la metodología de gestión y evaluación del desempeño laboral basada en resultados y competencias, y lo hemos hecho como público principal a nuestros servidores en la administración pública. La idea es poder dar a conocer o refrescar lo que es la metodología de evaluación a la cual usted es sometido todos los años. Y vamos a ver en detalle entonces en esta tarde, en un tiempo aproximadamente de 1 hora, 15 minutos, es nuestra meta para poder terminar el webinar, de que esté empapado de bajo cuál metodología y con cuáles lineamientos la realiza la Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral de la Administración Pública. Así que le damos la bienvenida a los 232 participantes que están conectados, esperando que pueda seguir aumentando el número de participantes. Y de igual manera lo vamos a tener grabado para compartirlo con sus instituciones y otras instituciones del Estado que no han podido participar en el día de hoy. Lo vamos a tener disponible para ustedes para que puedan consultarlo en la medida de la necesidad que tengan. Entonces así le damos la bienvenida a esta socialización. Algunas reglas de operación ya la tenemos o la teníamos ahorita en pantalla, y es que como esto es un webinar, es online y le pedimos por favor que se mantenga lo más atento posible a las informaciones y datos que le vamos a dar en la tarde de hoy, de manera que puedan estar empapados y puedan estar entonces familiarizados con la metodología de evaluación del desempeño laboral, a la cual ustedes ya de manera directa la conocen, porque seguro que tienen un acuerdo de desempeño, y vamos a estar hablando entonces básicamente de eso. Prestar atención, los micrófonos están silenciados, cualquier inquietud que puedan tener la pueden hacer por preguntas y respuestas, más que por el chat, porque por el chat es más difícil de controlar las respuestas a sus preguntas. Así que si tienen alguna duda sobre lo que es la evaluación del desempeño laboral, conforme yo vaya explicando, pueden hacer sus preguntas por ahí, y le vamos a tratar de responder en la menor brevedad posible. Si no, igual nuestras líneas de teléfono y sobre todo recursos humanos de su institución están en la disponibilidad de poder aclarar cualquier tipo de duda que tengan sin ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de reprimenda. Aquí estamos para servirle y para ayudar. La parte de registrarse en el chat, les decía también, algunos de los que estaban conectados al principio, unos 180 y pico, ahora ya tenemos 252, que pueden ir registrando su nombre, su cargo, institución en el chat, y que sabemos que tienen una preinscripción, ¿verdad? Para este webinar, pero para fines de doble check. Entonces, por favor, regístrese, todo el que pueda registrarse en el chat puede hacerlo con su nombre, cargo e institución. Para dar un inicio sobre el marco legal, la evaluación del desempeño laboral basada en resultados y competencias, la que conocíamos antes, tal vez algunos que tengan más tiempo en la administración pública y los que están llegando ahora, que se encuentran con la metodología basada en resultados y competencias, otros que estuvieron en la metodología por factores, no es algo que sale de la noche a la mañana, es algo que está totalmente amparado en normativas, en leyes, en resoluciones, en reglamentos, en circulares, y los cuales estos son los que corresponden al tema que nos atañe, que es la evaluación del desempeño. Y nuestro marco legal obviamente está en nuestra Constitución de la República Dominicana, está la Ley de Función Pública, la 4108, la cual les invito a ojear, a estudiar, a observar. Ahí está contenido todo lo que tiene que ver con la función pública, si alguno todavía no está empapado de ella o no lo ha leído, yo les invito a leer nuestra Ley de Función Pública, la 4108. Está también, respecto a este tema de evaluación del desempeño, un reglamento que está en revisión, porque fíjense, la fecha de cuando fue emitido fue en el 2009, el 52509 indica que fue del año 2009, en octubre para ser específicos. Ya ha pasado un tiempecito considerable, lo estamos revisando, pero ahí pueden encontrar algunas cosas que todavía no están vigentes. En el reglamento de evaluación del desempeño ya tenemos uno distinto para promoción, pero ahí está como la historia de la evaluación del desempeño en ese reglamento 52509, y esta es de nuestras últimas producciones, muy de la administración pública dominicana.
Esto fue hecho por nosotros desde el Ministerio de Administración Pública en compañía con el INAP también. El Diccionario General de Competencias y Comportamientos para la Administración Pública. Que les digo desde ya a los servidores que me escuchan que no tienen que preocuparse por este Diccionario General de Competencias, excepto de que sí lo puedan conocer, pero no ahora mismo no se está midiendo este componente. Yo les voy a decir un poquito más adelante el por qué. Solamente estamos trabajando con el componente 1 y ustedes van a ver de qué se trata el componente 1, aunque ya en la práctica lo conocen, que tiene que ver con el acuerdo de desempeño. Pero el diccionario general es importante que lo vaya conociendo, aunque en su institución no se estén midiendo las competencias, porque va a llegar el momento en que se va a trabajar con este segundo componente y es importante que tengan conocimiento sobre qué son las competencias, qué son los comportamientos, por lo menos en la lectura de este documento, que puede ser localizado con recursos humanos de esta institución, o bien pudiéramos nosotros compartirlo de manera que ustedes puedan tener acceso a esta información en nuestra página web. Así que vamos a estar trabajando en esa parte para que sea de acceso a todo el que quiera conocer el Diccionario General de Competencias y Comportamientos de la Administración Pública. En cuanto a la Constitución, específicamente en estos artículos, del artículo 142 al 147, es que habla sobre lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño. Dice que el Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización. Eso es lo que perseguimos para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Y dicho estatuto, hablando de esta Constitución, determinará la forma de ingreso, ascenso, ahí estamos nosotros, evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño también influye en la permanencia y también en la separación del servidor público. Y ahí es donde está consagrado en este artículo 142 el inicio o la entrada para la evaluación del desempeño. También en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 estamos en el eje 1. Fíjense cómo esto está fundamentado desde la Constitución hasta toda una estrategia nacional de desarrollo, que esto no es un invento de los supervisores, ni de las instituciones, ni del Ministerio de Administración Pública. Esto es algo que viene dado desde la Constitución, viene dado de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de la gestión, de la buena gestión de evaluación del desempeño para las instituciones. Estamos en el eje 1, sobre todo en la parte de los objetivos generales. Fíjense aquí donde yo estoy haciendo el señalamiento, dice administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Y eso fue lo que nos puso a pensar entonces, cuando teníamos una evaluación basada en factores, a abocarnos a una evaluación basada en resultados. Se los voy a explicar un poquito más dentro de un momentito. Otro documento que norma o da instrucciones sobre cómo llevar la evaluación del desempeño es que anual nuestro ministerio, desde esta dirección de evaluación del desempeño laboral, emite una circular a las instituciones que llega también a recursos humanos. Fíjense ahí donde está dirigido a ministros, directores generales y nacionales, directores ejecutivos, superintendentes, administradores, directores y encargados de recursos humanos, sobre lo que es la planificación para llevar a cabo este proceso de gestión y evaluación del desempeño laboral basado en resultados y en competencias, y lo emitimos cada año en el mes de octubre, de forma que recursos humanos y las instituciones puedan tener un cronograma de trabajo que entonces les va pautando qué actividades se deben ir haciendo para fines de llevar a cabo este proceso de evaluación del desempeño. Ustedes van a ver en un momentito fechas que ya unas han pasado en formas de planificación, ¿verdad? De actividades por hacer, que tal vez esa institución ahora mismo estén inmerso en esa actividad, no quiere decir que esté mal, estamos poniendo parámetros para poder cumplir, porque esto impacta en algo que tal vez ustedes conocen, que se llama el SISMAP de gestión pública, que es un sistema de monitoreo que lleva la presidencia. Entonces es importante cumplir con las fechas. Y le compartimos estas fechas porque usted como servidor, como servidora profesional o persona que tiene, ¿verdad?, el compromiso, la responsabilidad de estar en una institución, en un cargo, sea temporal, o sea de nombramiento fijo, o sea en la modalidad que esté, ¿verdad? Debe entonces también empujar y velar porque su desempeño sea medido en el tiempo que debe medirse y tenga las herramientas necesarias para hacerse. Por eso también le queremos compartir las fechas para que usted vele
por el proceso de evaluación del desempeño que se hace con usted. Por eso queremos compartir en esta tarde todas estas informaciones para que también usted esté empujándose, si pudiéramos usar la palabra, de manera que pueda entonces colaborar para que todo el desempeño o el proceso de evaluación del desempeño en la institución sea lo más apegado posible a la normativa. Les contaba ahorita de que no fue algo que un día la evaluación del desempeño se levantó un ministro y dijo hoy vamos a cargar a las instituciones con la evaluación del desempeño laboral. No, esto viene desde la necesidad de instaurar una cultura de medición y de evaluación, porque lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no tiene un antecedente no podemos hacer un precedente que sea mejor. Si no tenemos numeritos, si no tenemos un historial, una estadística, una trazabilidad. Entonces es necesaria la evaluación del desempeño para poder saber apuntar dónde vamos a invertir en la capacitación, en las mejoras y en cumplir con ese ciclo PDCA de planificación, de acción, de revisar y de volver entonces a realizar. La evaluación del desempeño laboral viene datando en la administración pública desde el año 2005 con lo que fue la evaluación por factores, una evaluación que nos permitió instaurar esa cultura de evaluación, porque antes no se hacía ningún tipo de evaluación. Entonces, en el 2005 inicia esa evaluación por factores, y le estoy haciendo un poquito de historia para que sepa de dónde venimos, que no es que estamos dando trompadas al aire, ni que estamos diciendo cosas al aire sin fundamento, sino que venimos de toda una línea, de todo un tiempo de trabajar con la evaluación del desempeño. Por factores eran unos principios del 1 al 10 que tenía una escala de medición del 1 al 10. Eso nos ayudó a instaurar o a ir entrando en una cultura de evaluación. Pero fíjense entonces como la Constitución de la República Dominicana y como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 nos aboca a una cultura de evaluación que tiene que ser por resultados, y a partir del año 2014 entonces se hacen los ajustes desde esta dirección de evaluación del desempeño laboral con personas capacitadas en esta dirección, con estudios realizados no solamente en la República Dominicana, sino en Latinoamérica, sobre lo que es la evaluación orientada a resultados. Y en el 2014 se aprueba la guía de evaluación orientada a resultados, y lo que hace la diferencia entre factores y resultados es justamente lo que ustedes van a conocer ahora, o ya tienen en la mano, que es su acuerdo de desempeño. Pero para refrescarle un poquito acerca de conceptos claves, yo quisiera que ustedes prestaran atención a lo que es, en definición para la Administración Pública de la República Dominicana, la evaluación del desempeño. Esta definición fue concebida a partir, claro, de las definiciones que están aprobadas por los expertos sobre qué es la evaluación del desempeño. La Administración Pública, desde esta dirección, acuñamos esta definición. Es un proceso sistemático porque, si se fijan, un sistema tiene que ver con normativas, con que está regido por normativas, por leyes, por decretos, por resoluciones, por políticas, por procedimientos. Entonces, como ya ustedes vieron anteriormente, vimos que teníamos leyes, vimos que teníamos guías, vimos que teníamos circulares que rigen este proceso. Entonces, sí es sistemático. La evaluación del desempeño obedece a normas, políticas y procedimientos. Es sistemático, y la evaluación del desempeño es periódica. Es periódica porque tiene un tiempo de medición, y el tiempo de medición entonces es de enero a diciembre conforme los planes operativos de las instituciones. Aquí estoy hablando entonces de que si esta palabra es nueva para usted, es la primera vez que usted lo oye, planes operativos, sería bueno que empiece a indagar sobre esos planes operativos que están en las instituciones. Todas las áreas, direcciones, divisiones de las instituciones se rigen o deben regirse por lo que son los planes operativos que se desprenden de los planes estratégicos. Y esos también tienen un tiempo. Los planes estratégicos tienen un periodo de 4 años y los planes operativos son de esos 4 años cada año. Es un plan operativo. De la misma manera, ese plan operativo se va desprendiendo hasta los acuerdos de desempeño y son también anuales. Por eso hablamos de que la evaluación del desempeño es periódica, porque obedece a un tiempo, desde enero a diciembre, o desde la fecha en que yo entré a la institución, porque pude haber entrado en junio, pues mi periodo en ese año es de junio a diciembre, y el próximo año entonces de enero a diciembre. Y dice que sirve para medir la evaluación del desempeño cuantitativamente.
Y donde medimos cuantitativamente es en el formulario de acuerdos, que se los voy a mostrar en detalle en un momentito. Entonces es un proceso sistemático y periódico que sirve para medir cuantitativamente, es decir, números, objetivamente. 5 informes para hacer en el año, 5 informes realizados. Ahí está de forma cuantitativa. Y cualitativamente es la parte de la medición donde yo les explicaba que entran las competencias. Las competencias que ahora mismo a nivel de la administración pública, después de la resolución 48-2018, no se están midiendo de manera obligatoria, sino que instituciones que tenían una cultura de evaluar las competencias puede que estén haciéndolo. Si es el caso de su institución, no es tan mal. Si es el caso de su institución de que no estén midiendo las competencias, que es el componente 2, tampoco están en falta. Bien, para que quede eso claro. Entonces, el grado de eficiencia y eficacia mide la evaluación de las personas en el desempeño en sus puestos de trabajo. Y eso es importante porque hay que estar en el puesto de trabajo para que se me puedan medir, mostrándoles sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. Finalmente termina en un formulario que debe resaltar puntos fuertes y áreas de mejora, la evaluación del desempeño. Yo se los voy a enseñar ese formulario, con el fin de garantizar el éxito en la organización, y a eso llamamos evaluación del desempeño. Proceso sistemático y periódico que sirve para medir cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y sus áreas de mejora, con el fin de garantizar el éxito en la institución o en la organización a la cual usted pertenece. La evaluación del desempeño laboral, les quiero hacer hincapié porque aquí tenemos otra evaluación del desempeño hablando del Ministerio de Administración Pública, que es la evaluación del desempeño institucional. Esta corresponde a otro viceministerio y con otra metodología. La de nosotros, servidores, es la evaluación del desempeño laboral, que es a través de esto que está acá, que ya la mayoría de ustedes seguro conoce, o si no todos conocen, porque las instituciones que hemos invitado en esta tarde tienen este componente y hacen los acuerdos de desempeño. Entonces, para medir el componente 1, logro de metas, es a través de los acuerdos de desempeño y de la evaluación de esos acuerdos. Entonces, esta evaluación del desempeño laboral tiene en normativa, tiene 2 componentes. El componente 1, que es el logro de las metas a través de los acuerdos de desempeño, y el componente 2, que son las competencias, que vuelvo a repetir, que todavía no está de lleno en la medición en la administración pública, que hay instituciones que bien pudieran tener, porque cuando se hizo el primer encuentro en el 2014, recuerden que les decía que hubo una guía que aprobamos en el 2014 para medir las competencias. Entonces pudo haber entrado ahí y seguir con esa cultura. Pero si en su institución no se está midiendo las competencias, que es este componente 2, que no tiene nada que ver con el acuerdo, esto es otro formulario, esto es otra forma de medir, no tiene nada que ver con esto aquí, con el logro de metas, con el acuerdo. Aquí en acuerdos no se mide competencias, no se miden comportamientos en el acuerdo. Se miden en el componente 2 y la mayoría, si no todas, de las instituciones no están corriendo este componente porque nosotros como administración todavía no hemos entrado ahí en esa parte. Bien, estamos aquí en el componente 1, logro de metas a través de los acuerdos. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, recuerde que puede hacer con respecto a lo que estamos hablando, ¿bien? Puede hacerlo en preguntas y respuestas, si no, igual acercarse a recursos humanos y puede escribirnos y al final le vamos a dejar el correo electrónico para los fines. Entonces, repito, 2 componentes de la evaluación del desempeño, que es el componente 1, que es el que está activo, el logro de metas, y el componente 2 de competencias, que no está activo actualmente. Así que nos vamos a concentrar en esta tarde, lo que resta de la tarde, en lo que es el componente 1, que tiene que ver con acuerdos y que tiene que ver con evaluación. ¿Por qué medimos? La medición no es algo que estamos aquí avanzando a ver a dónde llegamos. No, la evaluación del desempeño tiene objetivos de medición y tiene finalidad de por qué medimos.
Y para sorpresa de muchos, la medición no solamente es para esta última parte de otorgar incentivos académicos, morales y económicos, sobre todo los económicos. Eso no es el único fin de la evaluación del desempeño y no debe ser mi única preocupación, porque la evaluación del desempeño no solo tiene como finalidad otorgar incentivos o bonos de desempeño. Tiene otras finalidades como determinar la calidad de su trabajo y la posible mejora. Y yo quiero que le presten atención a estos servidores. Esto es muy importante, determinar la calidad de su trabajo y la posible mejora. Porque cuando lo único que me llama a mí la atención de mi calificación es que la calificación no me dio para que me paguen el bono o el incentivo, yo debería reflexionar con respecto a la profesionalidad y a la calidad de mi trabajo. Porque inmediatamente yo veo una calificación que no sea la calificación que yo entiendo que me he ganado durante todo el año por el trabajo que he realizado. Supóngase usted que su acuerdo es de 55 y usted tuvo un 40 y ese 40 al momento de usted recibir su evaluación no le llamó la atención, le faltaron 15 puntos para tener los 55 puntos en su desempeño. Y en el momento de recibir su evaluación, usted la firma y usted no tiene ningún tipo de quejas, pero al momento de que estén pagando el bono o el incentivo es que usted le llama la atención el 40, entonces deberíamos reflexionar sobre esa parte, porque yo no estoy evaluando mi calidad de trabajo ni mi posible mejora, yo solamente estoy evaluando esta última finalidad que no está mal, porque todos trabajamos por un salario, ¿verdad que sí? Pero no debe ser lo único que me llame la atención. Si yo trabajé para un 55, que me califiquen con un 40, al momento de yo ver mi evaluación debe llamarme la atención. Yo debo ponerle empeño a eso, yo debo preocuparme también por eso, porque por esa finalidad que determina mi evaluación, determina mi calidad de trabajo y mi posible mejora. También determina mi necesidad de formación y capacitación y prevé para mi desarrollo. En esta parte quiero aclarar que no solamente tiene que ser una capacitación que me provea la institución, yo puedo autocapacitarme, yo puedo, ya ustedes saben que con la internet, con los cursos online, si yo soy profesional o quiero profesionalizarme, yo no debo depender solamente de lo que la institución me pueda proveer, yo también debo trabajar para mi capacitación. Entonces ya si tengo una brecha en mi capacitación que me fue detectada en un formulario de mejora y la institución no puede proveer en ese momento para yo capacitarme, yo debería buscar la manera también, ¿verdad? Dentro de las posibilidades, dentro de lo que sea posible para cada uno de los servidores que están escuchando en esta hora, de evaluar cuál es mi necesidad de formación y dónde entonces yo puedo cerrar esa brecha. Otra finalidad que tiene la evaluación del desempeño es mejorar los resultados de la organización. ¿Qué? ¿Ustedes me están escuchando? Si me están escuchando, por favor, lo pueden poner en el chat, porque me dicen que no, que alguien tenía problema de conexión. Al que se interrumpió, por favor, me puede decir en dónde se interrumpió, aunque veo que casi todos me están diciendo que sí, que se ha escuchado, que no se que no se ha perdido la conexión. La persona que escribió, si tiene problema de conexión, puede ser la suya, no la nuestra. Bien. Y le agradezco que lo notifique, porque así también podemos verificar si se sigue escuchando. Gracias a la persona que notificó que tenía problema como de conexión. Pero los demás me dicen que se escucha bien. Gracias, Yarixa, a Danilo Belén, a los que están diciendo que se escucha. Entonces les decía que otra finalidad de la evaluación del desempeño es mejorar los resultados de la organización y prestación de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Y esa parte es súper importante también, porque nosotros como dominicanos, cuando vamos a una institución pública o del Estado, lo que decimos, wow, qué servicio, qué excelente servicio o qué servicio tan deficiente. Y nosotros mismos que estamos en la administración somos consumidores de lo que la administración brinda. Lo que no estamos tan claros es que si nosotros somos parte de la administración pública, somos parte de ese comentario. Entonces, de mi desempeño está en mejorar esa imagen institucional que puedan tener otros dominicanos que visitan a esa institución. Entonces, nosotros también tenemos ese rol bastante importante de determinar esa calidad de trabajo y de ayudar con la mejora en las prestaciones de servicios ofrecidos a los ciudadanos, incluyéndome a mí misma, o a una tía mía, a un tío mío, a un familiar mío, que necesita algo de alguna institución del Estado y tal vez en la misma que yo trabajo. Entonces hay que pensar en eso. Determinar la permanencia y promoción del personal. Atención personal de carrera administrativa. 2, evaluaciones de desempeño deficientes.
son suficientes para desvincular a una persona de su cargo de trabajo de carrera. Eso está establecido en la ley 4108 de función pública y también en el reglamento 525 también está establecido. Con 2 evaluaciones deficientes ya se puede desvincular a una, ya no, desde el tiempo de la evaluación del desempeño que fue normado, se puede consecutivas, ¿verdad? 2 años consecutivos. Se puede desvincular a un servidor de carrera administrativa y esa misma norma pudiera aplicarse también con los que no son de carrera, con 2 evaluaciones deficientes consecutivas de desempeño, se puede desvincular y eso determina la permanencia y también la promoción. Esa es la parte negativa. Para la parte de promoción se toma en cuenta atención personal de carrera, también sus calificaciones en la evaluación del desempeño son tomadas en cuenta para fines de promoción. También para participar en concursos públicos, por ejemplo, tiene que tener las 2 últimas evaluaciones calificadas para poder aplicar algún concurso público interno a la administración pública. Entonces es importante la evaluación del desempeño y mis resultados, no solamente por este último, como les decía, de otorgar incentivos, sobre todo esa parte económica, académicos y morales, sino que tiene todas estas otras finalidades que deben ser sumamente importantes para nosotros a la hora de yo recibir mi calificación. ¿Qué es lo que está pasando seguro con ustedes ahora en este periodo del año? En enero, si ya no fue que le evaluaron el 2022, le van a evaluar el 2022. Entonces debe tener pendiente, muy pendiente, que su calificación no solamente debe ser importante cuando llegue abril, o cuando lleguen los tiempos de los incentivos o los bonos. Su calificación es importante ahora, cuando a usted se le evaluó o cuando usted se le evalúe. Y me encantaría saber si me pueden poner por el chat de que ahora ya usted fue evaluado. Todo el que fue evaluado, póngame un sí. Y el que no ha sido evaluado, póngame un todavía por el chat. Están a tiempo las instituciones de evaluar a su personal, aunque les pedíamos que fuera hasta el día 13, que socializara la evaluación. Pero si no le han evaluado, le van a evaluar, porque tienen hasta el 31 de enero para reportar al MAP. ¿Qué van a reportar al MAP? Es recursos humanos que reporta. Atención, el servidor solamente debe preocuparse por tener su acuerdo de desempeño y porque se le evalúe su acuerdo. Entonces ya la otra parte de los resultados, quien reporta resultados es recursos humanos, que envía al MAP. El servidor, su contacto directo es con recursos humanos y su supervisor en su institución. Y nosotros nos encargamos de hablar con recursos humanos. Ese es nuestro trabajo aquí en el MAP. Hay personas que dicen que sí, que todavía, que sí, que ya le evaluaron, otros que todavía. En la semana que viene ya deben estarlo evaluando. Ya usted debe acercarse por recursos humanos o por el supervisor, que en qué está mi evaluación. Porque para fines de reporte, de un primer reporte que estamos esperando, es hasta el 31 de enero. Bien, pero acuérdense de lo que le estoy diciendo con respecto a estas finalidades. Si yo trabajé mi año 2022 para 55, para 65, en caso de que sea supervisor de grupo ocupacional 2, que esté supervisor encargado de correspondencia, de la parte de los conserjes, bien, de mantenimiento. Entonces yo debo estar buscando trabajar mis evidencias en base a mi trabajo, no cuando yo me entere en abril de que no se me dio el incentivo o el bono, porque entonces he dejado de lado muchísimas otras finalidades que son importantes de la evaluación del desempeño. Así que por favor, les llamo a la reflexión en esta parte. Vamos a hablar entonces de este periodo de evaluación del 2022. Lo que vamos a ver ahora pertenece, acuérdense que estamos en el componente 1, que es el único componente que estamos solicitando desde el ministerio, que tiene que ver con los acuerdos del desempeño. Entonces vamos a ver lo que tenga que ver con la evaluación del año pasado, que fue el periodo 2022, sea que usted haya entrado o esté en la institución desde enero del 2022 hasta diciembre, ¿verdad? Y todavía está, o haya entrado en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Todo el que entró hasta el 1 de octubre del 2022 debe tener un acuerdo y debe tener una evaluación ahora en el 2023. Vuelvo a repetir eso. Todo el que estaba en la institución desde el principio, ¿verdad? Desde que el año comenzó, debe tener su acuerdo desde enero a diciembre.
Y todo el que entró, sea que ya haya entrado en cualquier otro mes, marzo, a partir de ahí hasta octubre, ¿verdad? O entró en febrero hasta octubre del día primero, todos deben tener un acuerdo de desempeño del año 2022. El que esté en el chat o el que vaya a conectarse o a escuchar esta grabación luego, que haya entrado noviembre y diciembre, no había instrucción desde el ministerio para realizarle un acuerdo, porque mínimo debe tener 3 meses o debe cursar 3 meses del año para tener una evaluación objetiva. Y si entró el 1 de noviembre o el 1 de diciembre, fíjense que no tenía 3 meses mínimo para fines de evaluación, sino que se le va a hacer su acuerdo ahora en enero 2023 al que entró en noviembre, diciembre. Pero todo el que entró de octubre hacia atrás debe tener un acuerdo y debe tener ahora en enero una evaluación de ese 2022. Y a los que me escribieron que todavía, pues deben evaluarlo ahora en enero del 2022. Esta evaluación del desempeño laboral del periodo 2022. Estas fechas son del supervisor, servidor y de recursos humanos. Esa es la que yo le comentaba, que hicimos una sugerencia desde esta dirección para que el viernes pasado, que estuvimos a 13, ya estuvieran todos los servidores evaluados. Pero como les comentaba también, tienen oportunidad de evaluarlo y de reportar recursos humanos. Acuérdense de su institución, reportar su evaluación hasta el 31 de enero de este año. Así que todavía tenemos un tiempecito para los que no han sido evaluados y estamos a 19. Tenemos unos deditos apretados ahí, pero lo tenemos para que concluyan su evaluación. Si no, en la semana que viene empiece a preguntarle a su supervisor que dónde está su evaluación de la manera más profesional y la manera más amable, ¿verdad que sí? Con todas las líneas de cordialidad sobre su evaluación del desempeño. Esta fecha es la que proponíamos de que ya ustedes estuvieran evaluados como servidores, pero vuelvo a recalcar, y aquí está, que el recursos humanos de la institución a la cual usted pertenece tiene hasta el 31 de enero para reportar resultados 2022 y también para reportar los nuevos acuerdos del 2023. Pero de los acuerdos le voy a hablar un poquito más adelante. Ahora quiero hablar sobre los acuerdos que hay que evaluar del año pasado, no los nuevos del 2023, sino los que se van a evaluar o se han evaluado del 2022. La evaluación de los acuerdos realizados del año 2022, entonces, ¿qué yo debo tener en consideración? Sea que ya me hayan evaluado, todavía estoy en tiempo de buscar cualquier tipo de aclaración en recursos humanos y con mi supervisor. Quiero repetir que para los que no supervisan son 55 puntos que vale su acuerdo. Esa es la ponderación de su acuerdo. Las metas deben estar distribuidas hasta 55 puntos en sumatoria y 65 puntos a los que ejercen supervisión, sean del grupo ocupacional 5, que son directivos, o del grupo ocupacional 2, que pueden ser encargados, ¿verdad? Que están tipificados en el grupo ocupacional 2, como le decía ahorita, el encargado de mantenimiento. No está en el grupo ocupacional 5 en muchas de las instituciones, conforme al manual. Entonces, ¿qué yo debo procurar de mi acuerdo? Aquí le presento el formulario de acuerdo de manera formal, que ya es un formulario que usted debe haber visto y debe incluso tener una copia. Y quiero llamar a la atención a los servidores en este momento. Si no lo sabía, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Pero de sus acuerdos, desde que comienza hasta que se le evalúa, usted tiene derecho a tener la copia de su acuerdo, sea que les realicen el acuerdo del 2023 o sea que le estén evaluando el 2022. El acuerdo no es un secreto de Estado, el acuerdo es un documento que debe ser de conocimiento tanto del supervisor de recursos humanos como del servidor. Si usted nunca ha tenido una copia de acuerdo, debe cambiar en este 2023 esa mala práctica. Deben tener la copia de su acuerdo y deben tener la copia de su acuerdo evaluado del 2022, como deben tener su acuerdo nuevo del 2023 en una copia. Porque si yo no sé, ok, hicimos el acuerdo, están las metas, pero yo debo darle seguimiento al mismo. Y si no tengo el acuerdo a mano, no es porque sea profesional o sea adulto, quiere decir que yo tengo que tenerlo grabado de memoria. Yo debo tener el documento en mano para ir incluso recopilando mis evidencias, porque el acuerdo en evaluación es meta contra evidencia.
Ah, que yo no saqué 5 puntos, muéstrame las evidencias. Ah, que tú sacaste 3 puntos, muéstrame las evidencias, que yo tengo las mías aquí. Entonces, ese tipo de negociación se da en la evaluación. Yo tengo un número de metas, 3, 4, 5, 6, 7, yo tengo 15 metas, por ejemplo, y yo debo tener entonces esa distribución, que es la ponderación que me pusieron aquí, y los medios de verificación que me pusieron aquí, y eso es lo que se está trabajando ahora con respecto al acuerdo 2022. ¿Cuánto saqué de esto que me pidieron aquí y qué observaciones hay? Entonces eso es, yo muestro evidencia de lo que me pidieron aquí que hiciera en la meta, y esa meta pesaba 5 y se me dijo que era que tenía que mostrar de evidencia, y en base a eso, entonces a mi logro se pone la calificación. No fue que mi supervisor me puso o que recursos humanos me puso. Yo debo hablar en que yo gané. Entonces, para yo decir que gané o no gané, yo debo tener evidencias sobre mi trabajo. Bien, y aquí está la sumatoria. Su acuerdo, cuando se realiza, se firma de este lado. En su pantalla sería el lado izquierdo, inferior izquierdo, ¿verdad? Pero cuando me evalúan, yo debo estar presente aquí. Esto no es que me lo mandaron por correo, que me lo llevó un mensajero. Esto es cara a cara. La evaluación del desempeño, se pone la fecha de la evaluación, que la pone su supervisor. Su firma debe estar aquí y la firma de su supervisor inmediato debe registrarse aquí. Es decir, que un acuerdo de desempeño completo a la hora de evaluar se debe tener la firma de cuando se hizo el acuerdo, la firma de la fecha cuando se realizó el acuerdo, la firma suya cuando se hizo el acuerdo, la firma suya cuando se le evaluó su acuerdo y la firma de su supervisor. ¿Cuál firma del supervisor? Del que esté vigente, porque yo sé que puede haber casos de que un supervisor haya comenzado a monitorear su acuerdo, pero en el transcurso del año tal vez el supervisor ya no está, entró otro supervisor. Si tiene mínimo 3 meses observando el desempeño, puede evaluar, porque acuérdense que esto es metra contra evidencia, esto es presentando evidencia de lo que ya está escrito. Vuelvo con mis 5 informes. Realizar 5 informes en el periodo de enero a diciembre. Bueno, presentar la evidencia de los 5 informes realizados. Y eso no hay que tener un estudio superior para contar y verificar que del trabajo que se espera de mi división, ¿verdad que sí? Yo haya hecho los 5 informes o no. Entonces, esto es clarito aquí, en esta parte. ¿Cómo va el chat? ¿Cómo van las preguntas? A ver, ¿se escucha bien? Me dicen. Ok. Acuérdense que yo les decía que otra finalidad de la evaluación del desempeño era medir o detectar las brechas de capacitación. Entonces, donde tiene la oportunidad el supervisor de hacer ese tipo de señalamientos, dado que no tenemos ahora mismo de manera corriendo las competencias, es en este formulario. Atención servidor, su evaluación debe tener este segundo formulario, no solamente el formulario de acuerdos. Debe tener este formulario que se llama así mismo, como lo ven en pantalla, plan de mejora, capacitación y desarrollo profesional, que no es el que pasa el INAP. Este pertenece a la Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral, porque el INAP tiene otro formulario para detectar necesidades de capacitación. Este es de la evaluación del desempeño de ese año y tiene que ver cómo le fue a usted en la evaluación del desempeño del año 2022. Así que por favor me gustaría que sigan hablando por el chat si conocen este formulario, si lo vieron en su evaluación, si lo firmaron, porque vamos a hablar de las firmas, esas firmas que ustedes le tienen tanto miedo, de que si me fue mal y firmo, que qué pasa. Entonces necesitan, es un deber suyo firmar, debe firmar su evaluación en el acuerdo y debe firmar y procurar este formulario y firmarlo. Si está en acuerdo, mírenme aquí donde estoy señalando, esa flecha verde que sale ahí. ¿Conforme con la calificación y el plan de mejora? Sí, estoy conforme con mi calificación. Pongo mi firma y pongo mi fecha. Aquí está, firma. Aquí es del evaluador. Aquí es donde va mi firma, la de servidor. Yo también soy servidora. Yo también tengo un acuerdo. A mí también me miden. Entonces, es mi responsabilidad firmar aquí y marcar aquí si estoy de acuerdo o no con mi calificación y con lo que se puso aquí en este formulario.
Y debo entonces marcar que estoy, no lo dejen vacío, señores, por favor. Tampoco le tomen a eso una represalia, que si firmo. Eso no va para ningún lado, tranquilos, porque usted está regido por un sistema de normas, de deberes y de derechos. Entonces debe firmar y debe marcar acuerdo o desacuerdo. Si está de acuerdo, todo bien. Si está en desacuerdo, yo le voy a decir que usted puede hacer con este formulario. Recuerde que debe tener copia. Si ya usted le evaluaron, atención los que fueron evaluados, y no tienen copia de su acuerdo evaluado y de este formulario, debe solicitarlo en recursos humanos. Es un deber y es un derecho suyo tener la evaluación del año 2022. Así que si alguien la tiene, por ahí póngala. Si alguien ya hay buena práctica en su institución, que le entregan su formulario para saber más o menos cómo vamos en las instituciones, debe tener copia de su acuerdo evaluado. Es un derecho. Bien. Ahora, usted sabe cómo vaya a preguntar por su derecho en el dado caso, ¿no? Es que, miren, a mí me dijeron en el MAC que me diera mi acuerdo. Señores, vayan con toda la decencia del mundo y con toda la altura del mundo a solicitar la copia de su acuerdo. Bien, como profesionales que somos. Entonces, aquí está. Es importantísimo su fecha, su firma y la marca de si está o no en acuerdo con su evaluación. Es importantísimo, sumamente importante, que pueda usted tener esa libertad de ejercer ese derecho suyo de marcar en acuerdo o en desacuerdo en ese formulario. Entonces, miren, ¿cómo es que se da la evaluación del desempeño? Se da a través de una entrevista. Una entrevista no tiene que durar 40, 30, 25 minutos. Puede durar hasta 15 minutos, donde se me muestra mi acuerdo y yo tengo es el deber ser que estoy diciendo ahora. Y debe mostrárseme mi acuerdo y la calificación que me están otorgando debe estar respaldada por unas evidencias. Los 5 informes. El supervisor tiene evidencias de que usted hizo en el año 5 informes. Y esos 5 informes tenían una ponderación de 10 puntos. Y el supervisor debe darme cuánto, debe otorgarme cuánto, si hice mis 5 informes. 10 puntos. Si solamente tengo evidencia de que se hicieron 3 informes, entonces no tengo la totalidad de los puntos porque la meta era hasta 5 informes, ¿verdad que sí? 5. Y tengo 3 en evidencia. Si se da el caso entonces de que la entrevista, por alguna razón, mi supervisor solamente tiene evidencia de 4 informes, porque tal vez no descargó el archivo que le mandé en septiembre. No, mire, señor supervisor, aquí está el informe que le falta, este es. Ahí hay un intercambio de evidencias y de información. Entonces, por eso se da la entrevista. Por eso mi calificación de acuerdo no debe ser a través del teléfono o que me manden con un mensajero o fírmame aquí. Si esa es una práctica que se esté dando en la administración pública, yo debo como servidor entonces traer a la luz de que mis resultados debo conocerlo en una reunión con mi supervisor. En una reunión donde estemos el supervisor y yo presentando evidencias de mi acuerdo. Entonces, para eso es la entrevista de evaluación. El supervisor se reúne con cada colaborador para dar a conocer los resultados de su evaluación del desempeño. Y es el momento oportuno para indicar a usted, servidor, si está de acuerdo o desacuerdo con la calificación e iniciar cualquier acción de revisión y presentación de evidencias, que era lo que le decía cuando estábamos hablando de las finalidades. No es en abril, cuando empiezan a dar el bono, los incentivos, que yo debo empezar a preocuparme, porque eso no fue lo que yo saqué en mi acuerdo. Es en el momento en que me presentan mi evaluación y yo firmo. Ahí es donde yo debo entonces empezar a buscar evidencias, a hacer la negociación, a presentar entonces el sí hice o las evidencias, ¿verdad?, que tengan que ver con la ponderación y la calificación. En esta etapa de la evaluación, atención servidores y servidoras, no se modifica el acuerdo con novedades. Cuando se me está evaluando, que es en el periodo donde estamos ahora, sea que ya se me evaluó la semana pasada, o se me vaya a evaluar la semana próxima o mañana. En ese momento de la entrevista para calificar el acuerdo, no se modifica el acuerdo con nuevas metas. Que tú te acuerdas de la meta que entra, no era en ese momento, ya no se puede incluir.
Ni se incluyen nuevas metas ni nuevos medios de verificación. Ahí debe evaluarse tal cual como se construyó el acuerdo con las oportunidades de mejora que tenga. Y va a servir entonces para que el acuerdo que me van a hacer ahora en el 2023 no presente las mismas áreas de mejora, sino que las superemos en este 2023. Porque sabemos también que todos estamos aprendiendo, sobre todo si entramos en una administración nueva, que no tiene tal vez todo el tiempo, 2 o 3 años, o entró el año pasado, entonces estamos todos aprendiendo, ¿verdad que sí? Pero lo bueno es que si detectamos un área de mejora, podamos enmendarla para la próxima evaluación, que es ahora en el 2023. Entonces, para eso se da la entrevista. ¿Qué debe haber en la entrevista? La evaluación del desempeño implica reunir evidencias, atención, esas evidencias señaladas en el acuerdo de desempeño y contar con el formulario de acciones relevantes donde aplique. Ese formulario de acciones relevantes, por si algún supervisor le muestra, ese formulario es dado por la administración y por esta dirección. Es un formulario que registra acciones relevantes que pueden ser positivas o acciones relevantes que pueden ser negativas. Pero ¿dónde tiene implicación ese formulario de acciones relevantes? En la parte de áreas de mejora y puntos fuertes. Porque en la parte del acuerdo, eso es meta contra evidencia, repito, ahí no se mide nada cualitativo. En el acuerdo todo lo que se mide es cuantitativo. Todo lo que se mide tiene que responder a un porcentaje o a un número de logro. No tiene que ver con acciones cualitativas en el acuerdo, pero sí puede impactar en el formulario de puntos fuertes y áreas de mejora. Ahí sí puede impactar. Entonces el supervisor debe calificar cada meta de acuerdo del acuerdo del servidor a evaluar. Mírenlo aquí como se lo puse, que le va a quedar en la grabación y en la presentación, que es meta contra evidencia. Y se debe conversar sobre el plan de mejora de desempeño y completar el formulario pertinente, que fue el que le mostré con las flechitas que deben firmar en acuerdo o en desacuerdo. Mírenlo ahí donde se lo pongo de nuevo. Deben firmar el formulario de acuerdo y el del plan de mejora. Y ese formulario va a recursos humanos en original, en el plazo establecido, pero usted, servidor, servidora, debe tener la copia de su evaluación. Lo vuelvo a repetir. Debe tener la copia de su evaluación del año 2022. Como así, le voy a decir también ahorita que deben tener la copia de su acuerdo nuevo del 2023 para que sepan hacia dónde van en este año. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en desacuerdo con mis resultados de evaluación? Hay un plazo y hay unos recursos que establece la ley de función pública acerca de las reclamaciones y de las rectificaciones. Atención a todo el que ya le evaluaron. Se requiere obtener, y al que se va a evaluar también ahora, antes del 31 de enero o cuando le corresponda, pero lo ideal, lo que estamos esperando es que todas las instituciones del Estado, de la administración pública, los entes y órganos de la administración pública respondan a la evaluación hasta el 31 de enero, al reporte. Entonces se requiere obtener como mínimo el 85% de la puntuación del acuerdo de desempeño evaluado para calificar para el bono del desempeño, incentivo por rendimiento y también para participar en concursos públicos, también para fines de promoción. Creo que el 70 de puntuación directa, pero aquí en la parte de incentivo por rendimiento y de bono es el 85% de mi puntuación. ¿Qué significa eso? En puntos, que si mi acuerdo es en base a 55 puntos, mínimo debo tener 47 puntos para ir por este incentivo o este bono. Si yo tengo un acuerdo que es de 65 puntos porque ejerzo supervisión o porque el POA depende de mí, yo soy el supervisor, la encargada de esa área, entonces mi calificación debe ser mínimo de 56 de 65 puntos para ir por esto, para calificar para el bono por desempeño o incentivo por rendimiento. Entonces eso es en esa parte. Pero les decía entonces de que si se presenta esto, si ya usted le calificaron y usted firmó o lo que haya pasado y está por debajo de 47 o 56, desde el momento en que firmo mi evaluación del desempeño, lo vamos a ver aquí, tengo 15 días francos para reclamar. Tal vez la palabra reclamación le suena un poco difícil, pero para solicitar revisión. ¿Y qué es lo que implica la revisión? La revisión implica de que esa puntuación que está en mi acuerdo de desempeño
yo tengo evidencia de que en esa meta que valía 10 puntos y me colocaron 5 puntos, tal vez no tuve la oportunidad porque desconocía la información hasta ahora, de que tenía que presentar evidencias. Entonces usted debe recopilar su evidencia, buscar la copia de su acuerdo, ¿verdad? Recopilar su evidencia y buscar entonces ante recursos humanos una reunión con su supervisor, usted y recursos humanos, para negociar. Y negociar no es que me van a cambiar la puntuación, no, presentar las evidencias de que no fue de 5 puntos, sino que yo trabajé para 10 puntos y aquí está mi evidencia de los 5 puntos que me faltan. Que yo hice mis 5 informes, yo no hice 3. Pero como en el momento que me presentaron mi evaluación, yo no sabía que yo podía buscar mis evidencias y demás. Mira, aquí están mis otras 2 evidencias de que yo sí completé mis 5 informes y no fueron 3 como vi ahí, y en ese momento no sabía. Ya usted sabe. Ya en este momento usted sabe que debe presentar evidencias, de que debe estar con su acuerdo, de que debe conocerlo, debe presentar lo que el acuerdo pide, ¿verdad que sí? Entonces, desde el momento de la evaluación, si alguien ya la firmó desde el 1 de enero, por ejemplo, pero ya todavía está en tiempo, es lo que le quiero decir, al que ya la firmó y al que la va a firmar, desde el momento en que la firme, tiene 15 días francos para solicitar la revisión de su calificación. Claro está, la valoración del acuerdo es meta contra evidencia. No se toman aspectos conductuales, pero la parte que resalto es que se deben presentar aquí en el segundo párrafo todas las evidencias que justifiquen la calificación satisfactoria o no. Se debe presentar por parte del supervisor el por qué le califica de esa forma insatisfactoria y usted debe presentar sus evidencias de la calificación satisfactoria. Entonces se miden esas evidencias y obviamente son conforme a lo que se puso en el acuerdo. Si las evidencias a presentar era el informe de 5 informes, pues 5 informes son las evidencias que debo tener. Díganme cómo voy en la explicación, si se entiende, en la parte de las reclamaciones, porque es importante que entiendan esto. No es en marzo que van a hacer su revisión de calificación, es ahora. A todo el que fue evaluado y tiene una calificación que considera deficiente, debe iniciar su solicitud de revisión ante recursos humanos, su supervisor. Debe hacerlo ahora, no en febrero, no en marzo, no en abril. Debe iniciarlo ahora, igual que el que se va a evaluar. El que se va a evaluar inmediatamente, ya usted sabe cómo es que deben evaluarlo, deben llamarlo a una entrevista, mostrarle su acuerdo y presentar evidencias. Y a la hora de calificarle, si usted no trabajó para 54, sino que trabajó para 55, si no trabajó para 46, sino que trabajó para 55, deben presentar sus evidencias de su trabajo realizado. Y una vez que firmen, tienen hasta 15 días francos. Es decir, si yo firmé hoy jueves, el plazo me comienza a correr mañana viernes, porque los días francos no incluyen el día de la acción ni el día final. Bien, entonces ahí está. Si no hasta el día, si se cumplió el plazo el día 30, tiene hasta el día 30 para reclamar. Ya el día 1 de febrero ya no tienen, el dado caso de que estemos hablando ya del cumplimiento de los 15 días. Entonces, si se está entendiendo lo que estoy hablando sobre la reclamación, alguien dice que Delia, que tiene problema, tiene que revisar su conexión, señora Delia, porque los demás me están escuchando fuerte y claro. Entonces puede ser su conexión de internet, señora Delia. Bien, Miguelina, que se entiende. Morelia Peguero me dice que se entiende. Ok. Es excelente que puedan entenderlo. Eso está en la Ley de Función Pública, señores, en el Reglamento de Relaciones Laborales. Usted como servidor público debe preocuparse por leer la Ley de Función Pública, porque ahí están sus derechos y sus deberes. Entonces, abóquese a la Ley de Función Pública y léase ese librito, esa ley, que no le va a tomar más de 2 días, tal vez, la lectura, si la hace pausado. Así que yo se las recomiendo. Voy a seguir con el derecho de reclamación. Fíjese que es un derecho la reclamación. Claro, está en cómo yo la llevo, la reclamación, pero es mi derecho, dentro de toda la cordialidad y la profesionalidad, pedir revisiones, pedir verificaciones de que se reevalúe, de reclamar. Entonces usted está en su derecho por las vías correspondientes. El pasillo no es una vía correspondiente para reclamar, ni la compañera que le queda al lado, ni el compañero. Es ante el supervisor, ante recursos humanos y con evidencias en el plazo indicado.
porque como les decía, no se puede venir a reclamar cuando a todo el mundo le pagaron y a mí no me pagaron. Ese no es el tiempo de reclamar, porque mínimo comenzamos en abril a la no objeción para pagos de incentivos y de bonos de desempeño. Y cuidado tal vez en marzo, pero en abril es que comienza. Entonces ya han pasado 3 meses de usted verse con su 40 y no haber hecho nada. Así que por favor le solicitamos que reflexione sobre esto y estén atentos a su calificación. En el dado caso de que no se pueda conciliar ante el supervisor y recursos humanos, ¿qué pasa? Atención aquí. Entonces, recuerden siempre, debo tener la copia de mi acuerdo y mis evidencias. Y recursos humanos no se puede rehusar a darle la copia de acuerdo. Recursos humanos está en la luz verde y en el deber de darle su copia de acuerdo ya en el evaluado, ¿verdad? Porque el supervisor debe darle cuando lo va a hacer el nuevo ahora. Debe darle el supervisor su copia. Pero el evaluado, que ya está en recursos humanos, pues recursos humanos está en el deber y usted en el derecho de tener la copia de su acuerdo 2022 con los 2 formularios que le comentaba, con el de acuerdo y con el de plan de mejora, con sus firmas y sus fechas. Si no firmó en desacuerdo, entonces vamos perdiendo ahí como servidores. Entonces, si no conciliamos ante recursos humanos y el supervisor, puedo venir con mi acuerdo evaluado y mis evidencias ante el Ministerio de Administración Pública, a la Dirección de Relaciones Laborales que está en el piso 1 y solicitar una comisión de personal. Eso está en el artículo 15 al 17 de la Ley de Función Pública y son 15 días después de enterarme de mi calificación si no estoy de acuerdo. Pero como tal vez usted no conocía esa información y todavía está en plazo hasta el 31 de enero que reporta la institución, días, desde aquí hasta 15 días, puede venir, si no se concilia la semana que viene, o si usted ve que pasan 10 días y recursos humanos no responde ante su solicitud, puede venir entonces hasta el ministerio y ahí a la Dirección de Relaciones Laborales con su copia de acuerdo y solicitar comisión de personal. Ellos le van a dar toda la orientación necesaria a los fines de llevar a cabo esa comisión de personal que está integrada por usted, por su supervisor, por alguien del área de legal de su institución y legal de la Dirección de Relaciones Laborales y alguien de nosotros, algún asignado desde nuestra dirección, y estaríamos en esa comisión de personal para ver cómo se corrió la evaluación suya y qué fue lo que sucedió. En el dado caso de que no se concilie aquí, que no haya un acuerdo, se puede elevar un recurso de reconsideración y eso puede llegar hasta un recurso jerárquico que es ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ya para más información entonces, por favor consulte los artículos del 72 al 75 de la Ley de Función Pública y chequee los plazos establecidos citados en la norma, porque puede perimir un derecho suyo por usted violentar un plazo, porque no accionó en el plazo indicado. Así que si, repito, servidor, si estás en desacuerdo con tu calificación, debes mañana sentarte con tu supervisor, con recursos humanos y externar que necesitas, que requieres una revisión. Solicitar tu copia de acuerdo y tener tus evidencias con tu copia de acuerdo de lo que se cumplió, de donde se dice que no cumpliste y tú tienes evidencias de que sí cumpliste, entonces tienes todo el derecho y todo también el deber de recursos humanos escucharte sobre la revisión de tu calificación. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Cómo vamos en esta parte de los recursos? Ok. Acuérdense el que no se ha evaluado, tener en consideración esta parte que les he dicho, evidencias, meta contra evidencias en una entrevista, en una reunión, que se le presente su acuerdo, firmar el acuerdo, firmar el otro formulario donde está en desacuerdo un acuerdo. En el dado caso de que no le presenten el segundo formulario, está en desacuerdo con la calificación del acuerdo, valga la redundancia, ¿verdad? Como el juego de palabras. En el mismo acuerdo le ponen en desacuerdo con mi calificación. En el dado caso de que no le presenten el otro formulario, que debe estar, pero si no se lo están presentando ahí, entonces no deje pasar la oportunidad y usted marca en su mismo acuerdo, en desacuerdo con mi calificación a su puño y letra, firma y fecha, para fines de entonces de poder tener constancia de lo que está pasando en su evaluación.
Acuérdense que no todo tiene que ver con el lado oscuro de alguien, sino que también puede ser desconocimiento de la parte que le evalúa. Entonces es importante de que todo esto sea puesto en conocimiento de la manera más profesional y de la más altura posible, ¿bien? Así que no siempre estemos pensando en prejuicios de los demás o en que me quieren hacer algún prejuicio a mí, sino en desconocimiento de la normativa. Puede ser que esté pasando también del lado que supervisa. Estamos trabajando para que eso sea mitigado en el dado caso. Entonces, hasta aquí vamos con los recursos administrativos. Miren por qué le digo que es importante que accionen rápidamente desde que reciben el conocimiento de su calificación. Porque solamente hay una sola admisión para correcciones aquí en el ministerio. Y es hasta el 17 de marzo del 2023. El periodo de rectificación de calificaciones o inclusiones de servidores evaluados y la remisión que hace Recursos Humanos de esa plantilla donde no se reporta el desempeño del 2022 está pautado para Recursos Humanos hacerlo hasta el 17 de marzo de este año 2023 y ellos tienen hasta esa fecha para mandarnos una segunda plantilla con todas las correcciones pertinentes. Fíjense si es un derecho que usted tiene de solicitar revisión, pero debe hacerlo en plazo y debe hacerlo en el plazo desde que conozco mi calificación o ya tengo esta información, hacer todas las acciones pertinentes para eso. Para que entonces cuando Recursos Humanos envíe su única segunda oportunidad de rectificación, usted esté incluido en esa plantilla hasta el 17 de marzo del 2023. Esa plantilla la remite Recursos Humanos a partir de la conversación que se da con el supervisor, o sea que fuera una comisión y cambiara la calificación. Esa calificación, con la nueva calificación otorgada, mostrando evidencias, si usted tenía un 40 y se llevó a reunión con Recursos Humanos o llegó hasta comisión, por ejemplo, entonces ya todo el cambio de la calificación debe estar contenida en este segundo reporte y único reporte. Ya después, el 17 de marzo, entiéndase, el 18 de marzo, ya no hay derecho al pataleo, como diríamos en buen dominicano. Ya perimió toda fecha para hacer cualquier tipo de reclamación con respecto a su evaluación del 2022. Así que lamentablemente todo el que hasta ese plazo no haya hecho alguna acción para su calificación queda fuera después del 17 de marzo del 2023. Hasta ahí llega la admisión para fines de corrección, rectificación o inclusiones, para que Recursos Humanos no se reporte al MAP y de ahí entonces poder validar cualquier solicitud que se haga de incentivo o de bono hasta esa fecha. No espere marzo para hacer su reclamación en el caso de que la tenga. Es desde ahora que tiene esta información o desde que se le evalúe. Y se espera que se evalúe, les repito, el 31 de enero es la fecha final para Recursos Humanos hacer su primer reporte. Y este es un segundo reporte que son con inclusiones, rectificaciones y correcciones que puedan haber. Hasta aquí estamos. Es muy importante. Miren, esta plantilla se las presento porque esto es un documento que está transparentado en el sistema de gestión de monitoreo de la función pública, de gestión pública, el SISMAP. Usted puede consultar después del 31 de enero su calificación en plantilla, si fue reportado. Eso está transparentado en el sistema de gestión pública o el sistema de monitoreo y está en la página web del MAP. Hay un icono que dice SISMAP y el SISMAP gestión pública es el que usted pertenece. Si está en un hospital, en el de salud, si está en un ayuntamiento, que no sé el caso, pero si llegara esta grabación a alguien que esté, entonces en está el de los ayuntamientos, que el municipal se llama. Pero el suyo, el que le compete a usted, es SISMAP gestión pública. Y ahí usted puede filtrar la institución a la cual usted pertenece después del 31 de enero, para que no vayan a apoyar mañana al SISMAP de gestión pública, que tal vez no está cargada la plantilla de su institución. Estamos recibiendo hasta el 31 de enero. Entonces, después del 31 de enero, ahí aparece un documento como este, que se llama plantilla de evaluación. El 7.3 es el subindicador correspondiente. Y ahí está todo el evaluado. No aparece la cédula, por si alguno tiene, que ahí aparece esa columna de cédula, la ocultamos. No aparece la cédula suya, para que no sienta que le estamos violentando la privacidad, ¿verdad? Como dice la ley que les resguarda sobre los datos publicados en la web. Entonces, la cédula no aparece.
Sí viene a nosotros y la tenemos aquí, pero no la transparentamos. Y eso está entonces, como les decía, en sí. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, esta es la plantilla que le comentaba, que son las plantillas de resultados de calificación, transparentada en el sistema de gestión pública para consultas. Ahí usted puede ver entonces, después de enero 31, recuerden, incluso hasta después de febrero 21, con certeza, después de febrero 21, todas las plantillas de las instituciones, de los entes y órganos de la administración pública deben estar reportados. Después del 21 de febrero, todas están cargadas ahí, o en su mayoría sí han reportado, lo van a ver con certeza. Sí. Ah, que se ve el chat. Ah, se estaba viendo el chat. Entonces, avanzamos. Vamos a entrar en la parte 2 del mismo componente. Recuerden que seguimos solamente en el componente 1 y voy a hacer un resumen por si alguien entró después que yo había explicado esa parte. La evaluación del desempeño laboral tiene dos componentes. El componente 1, que es el logro de metas o resultados que se mide a través del formulario de acuerdos, pero ese logro de resultado tiene dos tiempos, que es la creación del acuerdo del año y la evaluación de ese mismo acuerdo. Empecé a hablar por la evaluación del acuerdo porque es justamente la actividad donde debe estar ahora la institución, evaluando sobre todo el año 2022, pero también tiene que estar al mismo tiempo en esto que yo le voy a comentar ahora, que es en la realización o creación del acuerdo de desempeño laboral del año 2023. Me gustaría saber por el chat, entonces, ¿quiénes ya tienen su acuerdo del año 2023? Ponga un sí. Todo el que tiene su acuerdo del año 2023, empiece a poner sí en el chat. Y al que no lo tiene, pues un no o un todavía. Pero todavía están en tiempo de la creación de acuerdo. No es la fecha ideal, al 19 de enero, pero todavía hay tiempo para la creación del acuerdo de desempeño de este año 2023. Ya cerré con las reclamaciones y las revisiones y las rectificaciones, el proceso de evaluar el 2022. Ahora estoy entrando al año 2023 y lo que tiene que ver con la creación de mi nuevo acuerdo. Todo lo que voy a hablar de aquí en adelante en los próximos 10 o 15 minutos que me quedan es para hablar sobre lo que tengo que tener en cuenta para mi nuevo acuerdo de este año 2023, para que me tengan entonces esa parte bien clarita ahí. Ya no estoy hablando de la evaluación del 2022, de mi acuerdo que me hicieron a principio del año o cuando yo entré en el 2022. Ahora me voy a referir a mi nuevo acuerdo de este año 2023 y esa es la parte entonces que vamos a tratar ahora. Entonces hay muchos que ya me han dicho que se le ha creado. Aquí tengo, a ver si veo a alguien del chat que le estoy pasando. Ustedes lo pueden ver también. Hay muchos no, hay un no. Pero Altagracia Luna sí tiene su acuerdo. Y Cristina y Marí tienen sus acuerdos. Muy bien. Entonces fíjense que estamos proponiendo que los acuerdos como administración pública desde esta dirección les sugerimos a las instituciones que hasta el día de mañana estén creando los acuerdos. ¿Qué significa eso? Que si llega el lunes, yo no tengo mi acuerdo, me quedé sin acuerdo. No, no significa eso. Significa que todavía hasta el 31 de enero tienen oportunidad, recursos humanos para reportar la plantilla de los nuevos acuerdos. Por ende, en la semana que viene, si yo no tengo mi acuerdo, debo tener mi acuerdo realizado para la semana que viene. Así que mañana usted puede ir calentando con su supervisor, a los que han dicho que no, que ya llega el tiempo de reportar los acuerdos de desempeño 2023 al MAP hasta el 31 de enero. Recuerden que esto es de la forma más polite, de la forma más diplomática, más profesional, como somos nosotros, ¿verdad que sí? Educados, a fin de que nuestros derechos puedan ser de la manera más efectivamente cumplidos o realizados, ¿verdad? Entonces, la fecha que le sugerimos es hasta mañana, pero en la semana que viene todavía habría oportunidad porque Recursos Humanos tiene, repito, hasta el 31 de enero en la primera emisión para reportar la plantilla de los nuevos acuerdos del año 2023. ¿Qué implica mi acuerdo del año 2023? Primero les voy a comentar, como les hice con la evaluación, lo que es un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo no es un papel muerto.
No es algo que me pusieron a llenar ahí para que yo lo llene, porque el recurso humano está atacando y el supervisor está atacando. No, no tiene nada que ver con eso. El acuerdo de desempeño es un documento formal que contiene las metas acordadas entre el supervisor y el supervisado, entiéndase nosotros, lo que somos supervisados, sobre lo que yo debo lograr o el servidor debe lograr durante el periodo de evaluación del desempeño. Periodo que para todo el que está escuchándome ahora es desde enero hasta diciembre. Pero también puede ser para alguien que vaya a entrar, que sea su compañero, que venga de otra área o venga de nuevo ingreso, que entre en junio, desde junio hasta diciembre. Desde octubre hasta diciembre. Si alguien entró en noviembre, en diciembre no se les realiza acuerdo de desempeño. Entonces, el periodo a evaluar es todo el año o el tiempo en que yo ingrese a la institución o en el dado caso de usted que esté ahora en una institución y se vaya a otra institución en traslado, entonces va a ser por el tiempo que usted entre a la otra institución, pero figúrese que tal vez sea de área, que usted cambie. Va a tener un acuerdo por un tiempo de la área donde está, pero si en junio va a otra área, va a tener otro acuerdo de junio a diciembre en a la otra área. Yo les voy a explicar ahora cómo se va a dar todo ese cambio en su acuerdo de desempeño. Entonces, ¿cuándo hacer el acuerdo? Por la fecha de la circular, que es emitida y la tiene Recursos Humanos y debe ser de conocimiento del supervisor, pero ya usted sabe que en la semana que viene, el que no tiene acuerdo debe ir procurando de que tenga su acuerdo, porque se reporta al MAP el 31 de enero de este año y ahí viene su nombre, que a usted se le hizo un acuerdo. Entonces, importante de que sea real, porque hacemos una verificación, hacemos un muestreo, realmente si se hizo el acuerdo o no en esa institución. El valor, se los voy a comentar, el nombre del cargo, en dónde se me hace mi acuerdo, si en mi cargo de nombramiento, puede ser la pregunta que tengan muchos, es que yo estoy nombrada como secretaria, pero me desempeño como analista. ¿Cuál es mi acuerdo? Bueno, donde usted se desempeña como analista, ahí debe ser bajo esas metas o productos que se espera de esa área, en ese cargo, es que debe hacerse entonces su acuerdo. No en el cargo de nombramiento, si usted no lo ejerce. Si lo que funge es en otro cargo, que no es el de nombramiento de carrera, entonces debe hacerse su acuerdo en su cargo de desempeño. Bien, porque es un cargo de desempeño y lo que implica eso es que debe ser con las funciones que yo estoy realizando. Y a quienes, entonces le voy a aclarar todas esas dudas, si queda alguna ahora mismo. El valor de mi acuerdo depende de cuál es mi nivel de impacto. Si yo soy directivo, supervisión, tengo personal bajo mi cargo, estoy en un área directiva y no superviso a nadie, pero soy responsable de un POA, mi acuerdo es de 65 puntos. Y si ya al personal que no supervisa, entonces que no tiene responsabilidad de dar el rendimiento de un POA, ¿verdad? De reportar todo el POA. Entonces mi acuerdo es de 55 puntos. Al que no sabe lo que es un POA, recuerden que hablamos que son planes operativos y eso sale de planificación. Entonces, ¿dónde se hace mi acuerdo? En mi cargo, según las funciones de mi cargo que desempeño, ahí en esas funciones es que debe realizarse mi acuerdo. No necesariamente en mi nombramiento. Si no funjo como secretaria y fui nombrada como secretaria, debe sérseme donde estoy fungiendo como analista en la parte que estoy realizando. Pero si fui nombrada como secretaria y hago funciones de secretaria, pues en secretaria ahí debe hacérseme mi acuerdo. ¿A quiénes se le hace el acuerdo? Se debe realizar acuerdos de desempeño a todos los servidores que ingresen a la institución hasta el mes de octubre, sin importar el momento de la fecha del año en que hayan ingresado. Los que ingresen en el mes de noviembre y diciembre, lo repito, corresponderá al acuerdo de desempeño del próximo año. Eso le puede valer también a usted si usted cambia de institución en el mes de noviembre y diciembre, ya usted sabe que no le va a corresponder acuerdo, que debe ser hasta el ingreso o el movimiento al 1 de octubre. Bien, en el caso de cambiar de institución. Se debe realizar acuerdo de desempeño a todos los servidores que ocupen cargos clasificados dentro de una de las categorías descritas en el artículo 18 de la ley 4108. Y estos son los de estatuto simplificado, los servidores de carrera, los empleados temporales. Atención, empleados temporales. Debe tener un acuerdo de desempeño, usted debe tener su acuerdo. Y a los servidores de confianza, atención, servidores de confianza que están en este chat, en este webinar o que van a escuchar esta grabación, también debe tener su acuerdo de desempeño. Importante
porque así puede incluso, como decíamos en las finalidades, ver el avance, la calidad de su trabajo, las mejoras, las oportunidades de mejora que puede tener. La excepción está en que no llevan por deber acuerdo de desempeño los militares en función militar. Hago la aclarando porque puede darse que tal vez no es esta población la que tengo, pero en instituciones que hay militares que ejercen cargos administrativos por la naturaleza de la institución, como el COE, por ejemplo, que tienen militares que ejercen funciones administrativas. Entonces, ellos deben tener su acuerdo de desempeño. Bien, porque tienen cargos administrativos, están fungiendo en cargos administrativos. Y funcionarios pertenecientes a la categoría de libre nombramiento y remoción, como son los ministros, los viceministros, los superintendentes, los que son nombrados por decreto del presidente. Ellos están exentos del formulario de acuerdos porque la medición directa de ellos es por el plan estratégico. Estamos hablando de un ministro y un viceministro por su plan operativo o un director de algún área que sea dirección general. Entonces ya ahí está siendo medido por el POA o por el plan estratégico y por eso no debe tener el formulario como tal de acuerdo, a lo cual tampoco nos oponemos. Que algún ministro, viceministro, director general, superintendente quiere tener traducido su POA en un acuerdo, lo recibimos bien también. Pero no, están excluidos por ley, son excepción. Y el requisito, ya ustedes saben, para el incentivo económico es haber obtenido el 85% del valor de su acuerdo, que ya yo le mostré en otra diapositiva, que era 47 de 55 y 56 de 65. Si mal no me recuerdo o me traiciona mi memoria. Miren aquí, el formulario es el mismo formulario de evaluación, pero ahora quiero que tomen los detalles para la redacción o la creación del 2023. ¿Qué debe tener mi acuerdo de desempeño del año 2023? Que yo debo velar cuando me presenten ese formulario o me lo hayan presentado. Yo debo velar porque cumpla con estos criterios, que tenga las metas descritas con estas características. ¿Qué tengo que lograr? ¿Cuánto tengo que lograr? ¿Cuándo tengo que lograrlo? ¿Y con cuáles características de calidad tengo que lograr? Eso debe estar incluido en la redacción de mi meta. Y yo les voy a enseñar a ustedes una meta con oportunidad de mejora y una meta bien descrita para que ustedes tengan esto pendiente. Ese formulario no es un formulario de fírmame aquí y ya. Yo tengo que ver lo que se está esperando de mí y lo que se pone como medio de verificación. Porque al final en mi evaluación eso es lo que yo debo presentar, o en mi monitoreo, que les voy a decir qué es un monitoreo y cuándo se realiza el monitoreo y qué ventaja yo tengo en el monitoreo como servidor. Así que por favor no se vayan los 379 que me quedan ahí, 378, quédese conmigo porque esta información es importante para usted. Medio de verificación debe estar descrito. Entonces estas 3 columnas de mi acuerdo, aparte del encabezado, ¿verdad? Debe estar completo. Tantas metas como objetivos tenga el POA, la ponderación, en el caso del grupo 1, grupo 2, tiene que ver con las actividades en su descripción de cargo. Ahí van a estar la ponderación, o sea, cuánto pesa de 55 esa meta o esas metas que están en mi acuerdo, y los medios de verificación. Vuelvo con mi ejemplo estrella de los 5 informes al 31 de diciembre del 2023 y pesa 10 puntos. ¿Cuál es el medio de verificación? Los 5 informes son el medio de verificación. Eso debe estar ahí entonces. Informe 5. La calificación obviamente la van a tener a final de año del 2023 o a inicio del 2024. Y aquí debo registrar mis firmas. Estas son las primeras firmas que deben estar registradas. La fecha del acuerdo, mi firma y la firma de mi supervisor. Eso es lo que va a tener el acuerdo de este 2023. Las firmas. El monitoreo, le voy a hablar del monitoreo en un momentito. Entonces miren, ¿de dónde sale mi acuerdo? ¿Por qué me ponen estas metas? ¿A qué responde esto que me están pidiendo? Debe responder a los planes operativos de cada área, dirección funcional de la institución a la cual usted pertenece. Los POAs están transparentados también en el sistema de gestión pública, deben estarlo. Si no, planificación es la unidad, la WIPI es la unidad que se encarga entonces de la realización y el monitoreo de los planes operativos. Si estoy hablando en otro idioma para usted, es bueno que se vaya familiarizando que su acuerdo de desempeño debe salir de un plan operativo que tenga esa dirección o esa área a la que usted pertenece. Si es el grupo ocupacional 3 al 5, o sea, técnicos, profesionales y directivos. A los del grupo ocupacional 1 y 2, entiéndase a los que son de apoyo,
Entonces se toma en cuenta el manual de cargo, esas actividades que tiene el manual de cargo que se traducen en metas. El 100% de los vehículos revisados en el primer trimestre. Entonces yo tengo un check-in donde cada vez que se revise el vehículo, ahí está mi firma y mi fecha y de lo que se encontró en el vehículo y lo que se arregló. Para decirle una meta del grupo ocupacional 1, por ejemplo, del grupo ocupacional 2, encargado de mantenimiento. El 100% de los viajes agendados al chofer. ¿Cómo yo sé cuál fue el 100%? Bueno, tengo un registro de entrada y salida de ese viaje. Entonces ahí se puede medir si se logró el viaje y por qué no se logró el viaje, cuál inconveniente salió de mis manos para el logro o qué sucedió ahí entonces. Fíjense como una actividad, como hacer un viaje o cumplir o entregar un documento, un paquete, se puede llevar al 100% de las correspondencias entregadas en el piso 4, en la dirección de administrativa y financiera. Entonces, tan detallado como eso, por ejemplo. Y eso se traduce en acuerdos de desempeño, planes operativos, acuerdos de desempeño, en el grupo ocupacional del 3 al 5. De ahí nace su acuerdo, para los que no sabían. ¿Qué yo debo cuidar en mi acuerdo de desempeño a la hora de leer las metas? Es el que especifique, como les decía, qué tengo que lograr. No es que somos adultos, que tú sabes para qué te contratamos, para qué fuiste nombrado, por qué estás en el estado, por qué estás en este cargo. El acuerdo de desempeño tiene que ser claro. Tiene que tener el qué, el cuánto, el cuándo y con cuáles características bien descritas. Porque entonces no sé cómo respondo en el sentido de los medios de verificación. Por eso es importante que esté bastante claro a la hora de la redacción. A eso le llamamos, atención aquí para que aprendan, porque esto es o para que refresquen, ¿verdad que sí? Porque esto es de impacto internacional, si lo pudiéramos decir, porque no solamente la Administración Pública Dominicana se evalúa por objetivos, y no es del 2014 para acá que República Dominicana se evalúa por objetivos. La administración privada evalúa desde cuando conocíamos a Claro o al DDD, Claro no, Codetel. Desde ese tiempo que vienen esas compañías multinacionales o internacionales a nuestra nación, se evalúa por objetivos. Si usted va a otro país, a otra nación, estaría en la vanguardia, estaría en lo último de cómo se miden el desempeño laboral de un colaborador en otro país. Y es por objetivos. Y esas características son llamadas características SMART, que una meta en un acuerdo de desempeño o en un documento que mida objetivos, que mida metas, deben ser específicas. Ahí está la S de SMART, que es un acróstico en inglés. Deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser realistas y deben ser de tiempo, tener un horizonte temporal. Y se los voy a poner en español, ¿verdad? Porque aquí le estoy dando como el primer encuentro tal vez con los que son las características SMART, pero es así como se ve. Fíjense que ahí eso es un objetivo o un fin. Como está así, yo quiero que usted piense en su acuerdo, si ya se lo hicieron, cómo está la redacción de su acuerdo. Si están apareciendo enunciados como estos, que no en el infinitivo, sin ningún número, sin ningún porcentaje, entonces es una meta que tiene oportunidad de mejora. Atención al que le van a hacer su acuerdo ahora. Si está apareciendo en su acuerdo enunciados como estos, que están en infinitivo, que no tienen ningún tipo de indicador, entonces tiene oportunidad de mejora. Atiéndanme aquí, porque la oportunidad de mejora puede que no se pueda corregir en este momento, sino que se vaya a corregir en el primer o en el segundo monitoreo o el próximo año. Pero hay que tener muy en cuenta que es necesario que cambie la meta de esta redacción a esta redacción. Fíjense, yo se la voy a leer. Promover e implantar evaluación del desempeño en la administración pública. Suena muy lindo, un ideal. Usted aplaude y dice, wow, promover e implantar evaluación del desempeño. ¿Qué responsabilidad yo tengo? Pero aquí, si le pasamos la reglita, el qué tengo que lograr está ahí. Promover e implantar, pero el cuánto, o sea, implantar la evaluación. ¿Cuál evaluación del desempeño? ¿La de factores o la de resultados? ¿A dónde la voy a implantar? En entes y órganos de la administración pública del gobierno, de lo central, de lo descentralizado,
en ayuntamiento, en hospitales, ¿dónde es que lo voy a hacer? ¿Para cuándo que lo voy a hacer? Si en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercero, en el cuarto, todo el año. Entonces, esas preguntas no tienen respuesta en esa redacción. Fíjese entonces cómo yo la puedo encontrar aquí, en esta redacción. Implantar la metodología de evaluación del desempeño, fíjense cómo me detalla que no es factores que quieren, es resultados y competencias. ¿En cuántas instituciones? Ahí estoy siendo específico en que sean resultados y competencias. Es medible porque ahí yo puedo tener como mi ejemplo estrella que tengo la tarde entera de hoy con los 5 informes, hacer informes del chequeo de los vehículos. Ajá, pero ¿cuántos informes son? En este caso, de esta que ya le estoy leyendo, es 5 instituciones del gobierno central. Y fíjense cómo se detallan aquí: Hacienda, Obras Públicas, Industria y Comercio, Contraloría, MESID. Mientras más específico, mejor. ¿Y para cuándo? ¿Cuál es el tiempo que tengo para hacer esto? Hasta el 31 de marzo del 2023. Eso es horizonte temporal del primer trimestre. Fíjense cómo tengo aquí características de que es específico en el gobierno central, de que es medible porque tiene un número que me indica, en el dado caso, por ejemplo, de las secretarias. Ay, que yo no sé cuántas comunicaciones entran en el año. ¿Cómo me van a poner a mí 200 comunicaciones? No, el 100% de las comunicaciones que entran a la dirección que sean realizadas. Como yo sé, por libro o por Excel, entró esta comunicación y cuando salió. Una característica de calidad, que sea en 3 tiempos, que 3 días que se responda. Y si se respondió al cuarto día, bueno, ahí bajó la calidad de respuesta. Entonces, fíjense cómo se puede construir desde un objetivo que está en infinitivo hasta tener un ejemplo de redacción SMART en una meta que cumpla con el cuánto tengo que hacer, el cuándo tengo que hacerlo, con cuáles características, el qué tengo que hacer. Y debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, que eso es lo que se da en la entrevista de negociación. Puedo yo como servidora, porque el corazón de la uyama lo conoce el cuchillo, ¿verdad? Alcanzar con las herramientas que tengo, el implantar la metodología en estas 5 instituciones. Entonces, con numeritos y con argumentos fiables, no, mire, señor supervisor, usted sabe que en este año que suceden algunas cosas, es posible que entonces sean 4 instituciones, no 5. O que sean 7, que tal vez puedan ser más. Toda esa conversación se da al momento de presentarme mi nuevo acuerdo del 2023. Y si es relevante, la relevancia lo marca la necesidad o lo que esté en el plan operativo. En el plan operativo pueden haber muchísimos productos al año 2023, pero se buscan los de mayor impacto. Por ejemplo, en el año de la pandemia, lo de mayor impacto era salud. Lo que estaba abocado a salud tenía mayor impacto en el año que tuvimos de pandemia, y algunas otras cosas pasaron a un segundo plano. Entonces, si era relevante la vacunación o no en el tiempo de pandemia, claro que era relevante. Entonces, ahí estaban las metas en el área de salud, por ejemplo, que tuviera que ver con la parte de la vacunación o de la prevención, estaba más elevado su nivel de relevancia y posiblemente esas metas pesaran más. Si me estoy dando a entender, quiero recibir la retroinformación de ustedes, a ver si vieron la diferencia en cómo está una meta bien redactada y cómo está tal vez la mayoría de las metas que aparecen en mi acuerdo. ¿Cómo les está yendo con la comprensión de la redacción de las características de un acuerdo? De las metas. A ver, alguien que hable por el chat, que diga que sí, que no. Es que estoy viendo otra cosa que no es el chat. A ver aquí. Ah, muy buena explicación, me dicen. Soray, Bexy, muy claro. Ok. Deben cuidar entonces en la redacción de su acuerdo, porque usted tiene que ver con la redacción de su acuerdo, porque usted sabe lo que tiene que hacer en su institución, pero debe estar puesto en este documento formal que se llama acuerdo de desempeño. Entonces debe pasar por este filtro. Y tal vez en este acuerdo lo vamos a tener al 100% de como se espera, pero por algo debemos empezar. Y vamos a tratar de empezar este año con las modificaciones o con las correcciones necesarias, con las mejoras necesarias. Tal vez no en este primer encuentro al que ya le hicieron su acuerdo, atención, para que no vaya a decir que del MAP le dijeron que hay que cambiarle su acuerdo porque tienen la meta más redactada. Estamos por pasos. En el monitoreo hay oportunidad para tal vez hacer algún tipo de corrección, ¿bien? Lo que queremos enseñar en esta tarde es cómo se espera de que esté redactada su meta en sus acuerdos. Eso es lo que queremos, es que ustedes tengan ese conocimiento para cuando se presente la oportunidad,
puedan entonces aportar a una buena redacción de sus metas. No solamente esté de cargo del supervisor o de recursos humanos, que no tiene nada que ver con la redacción de metas, excepto de su gente, de los que están en recursos humanos. Entonces, a los que no le han redactado su acuerdo, tengan una noción de cómo debe ir su meta para que tengan una evaluación más objetiva. Eso es lo que perseguimos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Después que yo tengo mi acuerdo, lo hemos socializado el supervisor conmigo, yo debo firmar, recuerden, debo firmar en la realización de acuerdo, mi fecha y firma. Debo tener copia de mi acuerdo para darle seguimiento en el 2023. Debo ir generando mis evidencias del cumplimiento de esas metas y debo actualizar oportunamente a mi supervisor, supervisora, si se me presenta alguna dificultad en la conclusión o en la realización de mi meta, en alcanzar mi meta. Eso puedo hacerlo en la interacción de la semana, del día a día, o puedo hacerlo en el monitoreo, que yo espero que sea en la próxima diapositiva, el monitoreo. Mírenlo aquí. Un monitoreo son reuniones que hemos pautado desde la administración pública, desde esta dirección, para que los supervisores se reúnan con sus colaboradores y puedan ver el avance del acuerdo. ¿Quiere decir que tengo que esperar a abril para decir que no estoy logrando mi meta que era para marzo? No, si usted tiene una meta que tiene como plazo cumplirse en marzo, ya, o si usted no lo ha hablado, mañana tiene que estar hablando sobre qué se le está presentando como dificultad para el cumplimiento. Entonces, porque tiene que tener, acuérdese, tiene que ser alcanzable la meta, tiene que tener recursos para eso. Si usted ve que está pasando el tiempo y no está logrando lo que se le puso en su acuerdo, sea que llegue abril, junio, octubre, debe comunicarlo por las vías pertinentes. No esperar como a la bajadita, como dice el dominicano, en la bajadita nos vemos, no, es la interacción del trabajo. Pero hay unas fechas que están establecidas para que haya un corte de revisión entre el supervisor y el colaborador, por lo cual también nosotros pedimos evidencia de eso, se llaman monitoreos trimestrales, y está en abril, en julio y en octubre. ¿Qué oportunidades me da el monitoreo? El monitoreo permite comparar el cumplimiento o avance de la meta respecto a lo programado en el POA, o sea, lo que se espera que yo haga conforme a lo que estoy haciendo. El monitoreo permite ver ese cumplimiento. En caso de cambios directos en la planificación, que tenga que haber una inclusión, un ajuste de una meta, entonces en el monitoreo se puede hacer. También en el monitoreo es el tiempo, atención servidores, el monitoreo es el tiempo para redefinir la meta y los medios de verificación. No es cuando se me está evaluando, como yo le decía otra vez, en diciembre, no, en el monitoreo, ahora, cerquita. Es el tiempo de redefinir la meta y los medios de verificación, porque ahí usted vio que lo que se estaba esperando ahí como medio de verificación, como que no responde a lo que se me está pidiendo que haga en la meta. Pues en el monitoreo, lleve sus apuntes para que pueda entonces hacerse esa redefinición. También la redistribución de ponderación de ser necesario. Que la meta en vez de pesar 10, tal vez esta deba pesar 15, porque en este año necesita un poco más de esfuerzo la realización, y se dieron cuenta en el transcurso del cumplimiento de la meta. En abril nos dimos cuenta de que se requería un poco más de lo que se había estipulado, entonces se puede redistribuir la ponderación de ser necesario. Calificar metas cumplidas en el trimestre correspondiente y también oportunidad de mejora en la redacción de metas. Eso puede darse en los monitores. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como servidor en el monitoreo? En el monitoreo se debe presentar una minuta de reunión. Entonces, atención servidor que participe en una reunión de monitoreo. Usted debe firmar que estuvo presente en ese monitoreo y tal vez aquí debajo aparezca algún acuerdo o compromiso que usted tenga que se va a ver reflejado en su acuerdo de desempeño. Si usted estuvo ausente de la reunión de monitoreo, va a aparecer aquí en esto. Este documento es de orden del supervisor. No necesariamente usted no tiene que tener copia de la reunión de monitoreo para que no se compliquen la vida con eso. Esto es de índole del supervisor, el llevar la minuta y el tener el registro de la minuta. Pero usted sí debe saber que debe firmar la minuta del monitoreo. Si está ausente, le van a poner aquí y aquí van a aparecer compromisos que pueden verse reflejados en su acuerdo de desempeño. Si llega el momento del monitoreo, usted está de vacaciones, está de licencia, debe procurar de que esa reunión de su avance de acuerdo también se dé y de que se le levante su minuta. Esa es responsabilidad suya, participar del monitoreo y velar por eso, aparte del supervisor.
Bien. Entonces la parte de firmar y la parte de estar. En caso de desvinculación, en caso de traslados, ya estamos terminando. Esta es la última diapositiva, si mal no recuerdo. Así que agradezco a los 343 que están conectados y a los que van a ver este webinar, tal vez por grabación, que lo puedan ver hasta este punto, hasta el final. Va a ser de mucha información y grato para ustedes y para nosotros también. Entonces, en caso de desvinculación, de traslados, de promociones o de ascensos, ¿qué pasa con mi acuerdo? Ok, yo entré ahora en enero, ¿verdad? Estoy en enero o soy de nuevo ingreso o tengo 15 años, pero estoy entrando en este año del 2023. Me están haciendo mi acuerdo en el cargo que me desempeño, que es como analista, pero pasa el tiempo, pasa el año y en junio participo en un concurso público y me voy a otra institución o soy trasladada o se dan esos cambios internos que pueden darse, que no son secretos, ¿verdad? En las instituciones. Y se da un cambio de área y de cargo. Yo debo procurar antes de irme para el nuevo cargo a la institución o incluso de desvinculación de que se me evalúe mi tiempo en el acuerdo de desempeño, lo realizado. Eso se llama cerrar ciclos. Se debe evaluar mi acuerdo del cargo vigente hasta la fecha antes de salir o antes de cambiar de cargo a la institución. Se debe cerrar mi acuerdo de desempeño, se debe cerrar ese ciclo. Y si voy a otra institución del Estado, a otro cargo o a otra área con mi mismo cargo y cambian mis funciones, se me debe abrir otro acuerdo de desempeño nuevo. En junio, en marzo, mañana, que tal vez me vaya a otra área, a otra institución. Obviamente mañana no, porque estamos en enero. Estamos hablando de marzo en adelante. Ya recapitulo bien para que no se confundan. Pero sí cambio de área, si cambio de cargo, si cambio de institución o incluso desvinculación, en el tiempo en que tengan más de 3 meses, por ejemplo, a los casos de desvinculación debo procurar que se cierre mi ciclo. Si ya se me hizo mi acuerdo y por cosas del destino tengo que irme a otra área el lunes, sí, tienen que cambiarme mi acuerdo porque voy a otra área y voy a otro cargo. Bien, debe ser realista el acuerdo. Es donde me estoy desempeñando y en las funciones donde me estoy desempeñando. Y si tengo el tiempo suficiente para que se me evalúe mi acuerdo que estoy dejando, del cargo que estoy dejando, debe evaluárseme mi acuerdo. Yo quiero saber si eso se está entendiendo porque es importantísimo. Porque nos hemos encontrado con personas que se le hizo un acuerdo, no se cerró su acuerdo de desempeño, pero tampoco se le abrió otro acuerdo donde iban y se quedaron como suspendidos. Entonces ahora usted tiene la información, debe procurar con que eso se cumpla con usted, que tanto le cierren el acuerdo del cargo que está dejando, del área, de la institución, y que tenga un nuevo acuerdo para dónde va, para el cargo y área institución hacia dónde va. Se debe crear un nuevo acuerdo para el nuevo cargo y eso no debe pasar hasta más de 15 días para que se le abra su acuerdo nuevo. Yo debo procurar que mis primeros 15 días de inducción donde yo esté, sea cargo, área o institución nueva, se me esté creando mi acuerdo en los primeros 15 días que son los que tenemos estipulado para inducción. Y debo siempre tener copias de mi acuerdo tantas veces como se genere o como se evalúe. Si en el año cambié 2 veces de área por las razones que fueren, yo debo tener 2 acuerdos en copia de desempeño y 2 evaluaciones. Entonces, si esto está claro con ustedes, me dejan saber, muy bien explicado, muy bien. Si alguien tiene alguna duda, sí, se está haciendo una grabación de este chat, señora Lourdes. Y también la diapositiva la vamos a compartir con las instituciones para que llegue a ustedes. Entonces, mire, como les prometí, me pasé del tiempo porque hubo la dificultad técnica, pero aquí le dejamos nuestro correo electrónico evaluacion@map.gov.do. Pero recuerden, servidores, que nuestro primer contacto es con recursos humanos, igual el suyo. Su primer contacto, aparte de su supervisor, obviamente para el tema de acuerdos y de desempeño, es con su supervisor, luego recursos humanos de su institución y ya en otras instancias con el ministerio.
Igual nosotros nos comunicamos más directamente con Recursos Humanos y Recursos Humanos se encarga de difundir la información a todos los servidores. Ustedes tienen el privilegio de estar hoy en este webinar, pero también a sus compañeros que no se pudieron conectar o que tenían otro compromiso de sus instituciones, vamos a hacer llegar con la finalidad de que llegue la información y la evaluación del desempeño laboral de la administración pública sea cada vez más eficiente, más eficaz y más excelente. Yo le doy muchísimas gracias por este tiempo que me han prestado y le vamos a estar haciendo llegar las informaciones entonces, como ya le hemos prometido, en el transcurso de la próxima semana. Buenas tardes y nos vemos.